Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestro día con la palabra del Señor. Tomamos en este día del libro de Isaías. Ya sabemos que Isaías significa Dios que salva, Dios que nos salva. Es el tiempo de la Semana Santa. Es el tiempo más importante de nuestra vida en la vida cristiana, en nuestro compromiso que nos lleva a nuestra verdadera resurrección. Y nos dice, así habla el Señor: este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, él no levantará la voz ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. Él expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Así comienza Isaías, siempre un profeta lleno de esperanza. Lleva para mirar siempre el elemento positivo de un camino de fe. Isaías insiste en este aspecto. Siempre después de reflexionar sobre situaciones bien dolorosas, bien difíciles de su pueblo, ahora entonces se proyecta diciendo, bueno, el Señor nos ha dado todas estas situaciones tan hermosas para que nosotros podamos vencer. Pero al mismo tiempo dice, miremos principalmente, centrémonos principalmente en este servidor a quien yo sostengo. Porque si el Señor sostiene a este servidor, nosotros podemos leerlo y entenderlo mucho mejor como elemento transformador también para nosotros. Pero yo lo sostengo. Si nosotros descubrimos, entendemos que hay un Dios presente que nos sostiene, que nos acompaña, porque Él es mi elegido en quien se complace mi alma. A pesar, ¿verdad?, de todo lo que nosotros podemos entender como sufrimiento y dificultad, sin embargo, el Señor nos sostiene porque el Señor nos ama. El Señor en realidad no quiere nuestra muerte o nuestra destrucción. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos felices y que podamos salir airosos adelante. Pero para eso tenemos que descubrirlo. Y por último dice, yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Siempre hay una proyección hacia afuera. No nos podemos quedar encerrados en nosotros mismos. Esta Semana Santa nos tiene que ayudar para que nosotros, en la medida en que vivamos la presencia de un Dios que nos elige, que nos quiere, también nos proyecte hacia los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.